debo ser honesto que cuando recién comencé con esta serie de estudios o de sermones expositivos más que de estudios, pensé que quizás el Sermón del Monte no iba a involucrar tanto tiempo, debo ser honesto. Pero sin embargo, al momento que lo estudio, me doy cuenta que en realidad contiene muchas cosas. Hay mucho aquí. Uno piensa, para el Señor fue algo bastante breve, porque Él simplemente citó o mencionó lo que nosotros leemos y después nosotros le damos una exhortación. Pero sin embargo, todo esto lleva un contexto. Todo esto lleva un escenario que nosotros no conocemos, pero sin embargo el Espíritu Santo nos permite conocer cuál es el escenario, cuál es el contexto, para que podamos obtener todas las riquezas de la palabra de nuestro Señor. Porque de verdad que el rey David dice que la gracia se derramó en sus labios. Y esa gracia está derramada en los labios de Cristo. Todo lo que Cristo decía era la misma gracia de Dios hablando. Es por eso que cuando se habla acerca de Moisés, dice que la ley fue entregada por Moisés, pero la verdad y la gracia vino por medio de Jesucristo. Eso no quiere decir que la ley no es verdad, sino que la plenitud de la verdad vino por medio de Jesucristo. Y no solamente la verdad, sino la gracia que había en chispazos en el Antiguo Testamento fue plenamente revelada en la persona de Cristo. Así que, hermanos míos, de verdad que ese es el motivo por qué yo creo que nos estamos demorando tanto en Mateo 5, para que podamos extraer con la ayuda del Señor todo lo que sea provechoso para nuestra alma. Así que Mateo capítulo 5, vamos a leer de todas maneras del versículo 1 al versículo 12, pero nuestro énfasis hoy día va a estar en el versículo 7. Por eso el título del sermón no es algo desconocido: bienaventurados los misericordiosos. Amén. Así que nos ponemos en pie para que podamos dar lectura a la palabra del Señor, y posteriormente a la lectura vamos a hacer una oración al Señor. Amén. Dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Padre mío, una vez más, Señor, oramos delante de usted y rogamos, Señor, la asistencia de su Espíritu Santo. Cuán maravillosa, Dios mío, es tu ley. Padre mío, cuán gloriosa es tu palabra. Usted nos dice que cielo y tierra pasarán, pero que sus palabras nunca pasarán, que se puede secar la hierba y se puede marchitar la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esta palabra, Señor, cuando se convierte en nuestra delicia, nosotros seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Seremos fructíferos, Señor, y su hoja siempre estará verde y nunca caerá, y todo lo que hagamos será prosperado, Señor. Padre mío, ayúdanos y bendícenos a través de tu palabra para que sea una realidad en nuestro corazón. Espíritu Santo, disponga usted nuestra vida, nuestro corazón, para que esta palabra, Dios mío, pueda, Señor, germinar en nosotros y podamos ver, Señor, cada uno de nosotros la bienaventuranza de lo que hoy día usted tiene para nosotros, Señor, porque se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, ¿cierto? Nosotros ya estamos hoy día en la quinta bienaventuranza. Ya hemos visto 4 bienaventuranzas anteriores, donde pudimos ver la bienaventuranza del pobre en espíritu, la bienaventuranza de los que lloran, la bienaventuranza de los mansos, la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia, y ahora nosotros nos vamos a centrar en los que tienen, ¿cierto?, los bienaventurados, los misericordiosos. Y una de las cosas que debo reiterar, que creo que es muy importante,
y si Dios me lo permite así, la vamos a mencionar cada vez que veamos estas bienaventuranzas, es que todo lo que hemos visto hasta ahora, hermanos míos, no es una descripción de cómo las personas tienen que llegar a ser cristianos. Eso lo vamos a enfatizar siempre, hermanos míos. No es una descripción de lo que las personas deben hacer para ser cristianos o para llegar a ser hijos de Dios, sino que es una descripción del carácter de quienes son hijos de Dios. Eso, hermanos míos, de verdad que para mí es muy importante que todos nosotros lo entendamos de buena manera. ¿Saben por qué? Porque inclusive un cristiano en un momento de debilidad, en un momento quizás que ha caído en pecado, intenta reconciliarse con Dios mediante buenas obras. Eso también le puede pasar a un hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos míos, lo que la palabra nos enseña en este Sermón del Monte no es una descripción de cómo poder hacer cosas que agraden a Dios o que podamos nosotros ser cristianos, sino que está mostrando cuál es el carácter de aquellos que son hijos de Dios. Las cosas que los van a evidenciar, las cosas que van a dar notoria evidencia de que en realidad el Espíritu Santo ha hecho una obra en su vida. ¿Por qué? Porque estas personas que está mencionando Jesús en el monte de la bienaventuranza, está mencionando que son personas bienaventuradas porque han sido alumbrados. El Señor ha alumbrado en medio de su miseria. Ellos han podido ver por primera vez su condición y han sido llevados a un lamento piadoso. Es por eso, hermanos míos, que la verdadera esencia del Evangelio, la verdadera esencia del cristianismo es arrepentimiento. Donde no hay arrepentimiento es porque no hay una obra real del Espíritu Santo. Muchas personas pueden hacer una profesión, muchas personas pueden decir yo soy cristiano. Pero sin embargo, Dios por el profeta Isaías hace una profesión directa de la realidad, de quien en realidad, valga la redundancia, tiene a Dios en su corazón. Y la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso nos deja entrever, hermanos míos, que la verdadera obra del Espíritu Santo no es una mera profesión de labios, sino que es una realidad en el corazón. Por lo tanto, estas personas que están siendo mencionados en el capítulo 5 son personas que han sido alumbradas por la palabra. Han sido alumbradas por el Espíritu Santo. Y eso quiere decir que al mismo tiempo han sido conducidos a un lamento piadoso por su pecado. Son personas que se han arrepentido porque saben que la única causa de esa miseria son sus propios pecados. No están mirando culpables, saben que el único culpable son ellos mismos. Y esa es una esencia del verdadero cristiano. Él no culpa a los demás por sus pecados. Él no culpa a los demás por su desobediencia. Él sabe que el único culpable es Él. Que Él ha quebrantado los mandamientos de Dios, que Él ha ofendido la ley de Dios que es santa, justa y perfecta. Por lo tanto, Él ha sido conducido a una tristeza piadosa. Y esa tristeza piadosa a causa de su miseria lo ha llevado a que su corazón por primera vez manifieste una actitud humilde, una actitud mansa. Por primera vez, la humildad y la mansedumbre son una realidad en estas personas. Cosa que nunca habían experimentado de una manera sincera, de una manera honesta. Por primera vez, a la luz de lo que Dios está obrando en su vida, a la luz de lo que han podido ver por primera vez por causa de la obra del Espíritu, ellos tienen una actitud humilde para con Dios y para con los hombres. Y esta actitud humilde no queda hasta ahí, sino que el mismo Dios que alumbra, el mismo Dios que los ha conducido a la tristeza, el mismo Dios que ha provocado una actitud humilde a ver su condición, ese mismo Dios ahora ha provocado hambre, ya ha provocado sed. Y no es la misma hambre y la misma sed que antes lo evidenciaba buscando felicidad, buscando éxito, buscando fama, sino que el hambre y la sed que Dios ha provocado en su corazón es hambre y sed de justicia. La única hambre y la única sed que Dios va a satisfacer y que le dará plena felicidad es la hambre y sed de justicia. Y no la sacia de otra manera que con Cristo mismo, porque Él es el pan que descendió del cielo. El que come de ese pan que es Cristo no tendrá hambre jamás. El que bebe del agua que Él tiene no tendrá sed jamás.
Esas son las palabras de Cristo. Por lo tanto, estas primeras 4 bienaventuranzas claramente están reflejadas con nosotros mismos, con lo que éramos y cómo Dios nos ha conducido en la actitud del corazón, de tener una actitud arrogante a tener una actitud humilde, de ser personas que solamente buscaban felicidad y nunca la encontramos porque no se encuentra lejos de Cristo, ahora tener hambre y sed, por lo que en realidad Dios va a saciar. Pero no solamente suficiente con esto. Ahora, a partir de ahora, esta bienaventuranza nos va a permitir ver de manera más específica qué es un cristiano. ¿Cuál es la obra que Dios comienza a hacer? ¿Cuál es el fruto que empieza a evidenciarse de toda esta obra previa que el Espíritu Santo ha venido obrando en el corazón de este creyente? Porque antes era un incrédulo. Antes era un inconverso, pero del momento que Dios obró en su corazón para que él viera su miseria, para que él viera su verdadera condición, desde ese momento él ya es un creyente. Y como creyente está siendo conducido a la voluntad del Señor. Y es por eso, hermanos míos, que Cristo mismo es el ejemplo perfecto de misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ellos tendrán misericordia. Ellos alcanzarán misericordia. Y Jesucristo es el ejemplo máximo de misericordia, como lo podemos ver en Hebreos capítulo 2, versículo 17, cuando dice que Él debía ser semejante en todo a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en cuanto a Dios se refiere, para poder expiar los pecados del pueblo. Por lo tanto, hermanos míos, quien es el mayor ejemplo de misericordia no es otro que el mismo Señor Jesucristo, quien es nuestra justicia también. Entonces, ahora, el texto nuestro dice, bienaventurados los misericordiosos. Y al igual que todas las bienaventuranzas que nosotros ya hemos visto, ¿quiénes son estos misericordiosos? Y si nosotros vemos el texto, nosotros podemos ver que solamente los cristianos son estas personas misericordiosas. Hermanos, solamente un cristiano genuino puede tener una actitud verdadera de misericordia hacia sus semejantes, no importando si sus semejantes son cristianos o no lo son. Solamente un hombre o una mujer que ha sido tratada por el Espíritu Santo es una persona que va a poder reflejar verdadera misericordia hacia las demás personas. ¿Por qué? Porque esta persona ha recibido misericordia. Esta persona puede ver claramente que toda la obra que Dios está llevando a su vida no es otra cosa que la misericordia de Dios obrando a su favor. Entonces, solamente un cristiano genuino puede obrar misericordia, porque en él ha sido obrada misericordia. Ahora él de gracia dará lo que de gracia ha recibido. Porque eso nosotros debemos tenerlo claro desde el principio, que todo lo que está mencionando nuestro Señor, desde el versículo 1 hasta el final, es una obra de gracia de principio a fin. De principio a fin. Y así le dice Jesús a sus discípulos en Mateo, capítulo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Todas estas cosas que Él les ordena no son cosas que ellos ganaron para poder hacer. Todas estas cosas vinieron como un regalo de parte del Señor. Él los escogió como discípulos, Él los preparó como discípulos, Él los envió como discípulos y el Espíritu Santo los capacitó para hacer todas las cosas que Jesús les mencionaba que hicieran. Por lo tanto, no podían retener, no podían vivir de una manera diferente, sino dando lo que habían recibido. Como gratis lo recibieron, gratis debían darlo. Entonces esto ya nos alumbra que toda la obra que el Espíritu Santo viene haciendo debería comenzar a manifestarse con una palabra, hermanos, que es tan hermosa para nosotros, pero que nos cuesta muchas veces tanto reflejar hacia otros, que es la palabra misericordia. Y la palabra misericordia es una palabra que normalmente refleja compasión,
Es una palabra que normalmente está reflejada con la compasión hacia las otras personas, pero no solamente es una actitud del corazón. A diferencia de la humildad, que es una actitud del corazón, la misericordia comienza siendo una actitud del corazón, pero la misericordia es una compasión activa, es una compasión en acción. De hecho, creo que el mayor ejemplo es Dios mismo en nuestras vidas. Él no solamente tuvo una actitud de misericordia con nosotros, sino que su actitud de misericordia se reflejó obrando misericordia a favor de nuestras vidas. Por lo tanto, las personas o la persona que está siendo descrita en nuestro texto es una persona ahora que es un genuino creyente. La gracia del Señor ha estado obrando en su vida y no solamente tiene una actitud humilde, no solamente se comporta mansamente hacia los demás porque conoce que él no merecía nada del Señor. No solamente ahora anhela la justicia de Dios, no solamente anhela conducirse rectamente para agradar a Dios, sino que ahora se ha vuelto una persona que tiene una alta estima por lo que Dios ha hecho en su vida y Dios ha tenido de él misericordia. Por lo tanto, ahora es una persona que mira a través de los ojos de la misericordia. Es una persona que mira a través de los ojos de la compasión. ¿Por qué? Porque él mismo ha sido objeto de compasión. Y solamente una persona que puede disfrutar de la misericordia del Señor será una persona que puede dar misericordia. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede entregar lo que no posee. Es por eso, hermanos míos, que si nosotros en realidad somos creyentes, nuestra actitud mayor que debería caracterizarnos es la misericordia. Deberíamos ser hombres y mujeres misericordiosos, pero debo aclarar algo, que no debemos ser misericordiosos para ser cristianos. Si somos cristianos, somos misericordiosos y debemos ser misericordiosos. Es muy distinto decir que debemos ser misericordiosos para convertirnos en cristianos que por causa de que somos cristianos, somos misericordiosos. Y no solamente somos, sino que deberíamos ser misericordiosos. Y nuestro texto, hermanos míos, nos habla de lo que debe hacer alguien para ser cristiano. No. Nuestro texto nos habla de lo que es un cristiano. Y una de las cosas que hoy día vamos a enfatizar y que normalmente en muchos círculos cristianos lamentablemente se enfatiza mal, es que primero se enfatiza el hacer. Pero sin embargo nuestro texto no enfatiza el hacer, sino que enfatiza el ser. Lo que primero el Espíritu Santo hará en nuestras vidas es cambiará nuestro ser, cambiará nuestra naturaleza, cambiará nuestra esencia. Nos dará una nueva vida para que podamos vivir acorde a su voluntad. Por eso muchas veces se habla del hacer. Y muchos creen que ser cristiano solamente consiste en hacer una cosa o en hacer otra cosa. Y hay mucha gente que está conforme con eso. Hay muchas personas que están conforme porque asiste a los cultos y no se pierde ninguno, porque participa de todas las actividades de la iglesia, inclusive intenta vestirse conforme la institución que está le dice que se vista. No quiere decir que esas cosas sean malas, porque congregarse es necesario. Congregarse es algo que nos hace bien a nosotros. Al mismo tiempo, el participar de las actividades de la iglesia habla de que hay un compromiso con la iglesia. El preocuparse porque su vestimenta sea piadosa y que Dios se agrade de eso tampoco es malo. Pero sin embargo, pensar que la esencia del cristianismo es solamente hacer, estamos equivocados. Porque la verdadera esencia del cristianismo es ser. No sacamos nada con hacer obras de cristianos si no somos cristianos. No sirve de nada parecer cristianos si en realidad nuestro corazón sigue siendo incrédulo, sigue siendo pagano. Y es un ejemplo que muchas veces lo he puesto, pero creo que no encuentro uno mejor que ese. Normalmente creo que todos nosotros hemos acudido alguna vez a un velorio. Y cuando vamos a un velorio, normalmente nos vemos seducidos por ir a ver a la persona que ha fallecido y la vemos en el ataúd porque la puertecita está abierta. Y una de las cosas que normalmente he escuchado cuando las personas se acercan, dice, parece que estuviera vivo. Parece que no estuviera muerto.
¿cierto? La única gran diferencia es que solo parece, pero está muerto. Está arregladito, lo vistieron, la pintaron en el caso de las mujeres. Parece que está vivo. Y eso parece también resonar en el círculo cristiano. Parece que mucha gente fuera cristiana. El gran problema es que no lo son. Parece que estuvieran vivos, porque hacen cosas de cristianos, levantan las manos como los cristianos, se saben las alabanzas de los cristianos. El único y gran problema es que su corazón no es cristiano. Su profesión es meramente mandamiento de hombre. Su profesión es meramente una obra de su intelecto. Pero sin embargo, la única manera de que el corazón de un hombre sea cristiano es que Dios lo haga cristiano. Solamente Dios convierte cristianos. Hermanos míos, solamente Dios hace esa obra. Nadie más que Dios puede convertir a un hombre o a una mujer en un cristiano. Es una obra que no se replica, solamente es una obra sobrenatural que Dios hace. Para el cristiano, el hacer es producto del ser. El cristiano hace porque es, no hace porque parezca ser. Él hace porque es. El cristiano se preocupa primero por ser lo que Dios dice que es. Su actitud es más importante que su acción. Eso quiero que se entienda bien. ¿Por qué? Porque como resultado de que su actitud prevalece por sobre la acción, el resultado es que toda su vida será una expresión y una proclamación de lo que es en realidad. Cuando una persona en realidad es cristiano, su vida lo evidenciará. No será necesario tener que estar todo el tiempo indagando o escarbando o estarse preguntando si en realidad es o no es. ¿Saben por qué? Porque en Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20, tenemos la respuesta. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por más que el árbol malo intente dar fruto bueno, no podrá. ¿Qué necesita el árbol malo para que pueda dar buen fruto? Ser árbol bueno. Y nadie puede cambiar esa esencia. Nadie puede cambiar esa naturaleza pecaminosa. Esa es una obra exclusiva de la persona del Espíritu Santo. Por eso, hermanos míos, ninguno de los que está presente, seamos cristianos o quizás si alguno aún todavía no lo es, en el momento que un cristiano cae, peca, no debe tomar la actitud del incrédulo que busca agradar a Dios mediante su propio esfuerzo, mediante algunas cosas que él encuentra meritorias y que parece que Dios podría considerarla. Tanto el incrédulo como el Hijo de Dios deben venir ante Él con arrepentimiento. Deben venir con Él con fe en Jesucristo, no depositando la confianza en lo que pueden hacer, porque el hacer no impresiona a Dios. A Dios no le impresiona lo que podemos hacer. Lo único que trae gozo al Señor es un corazón que está contrito y humillado. Por eso David dice, no menospreciarás ese corazón. ¿Por qué Dios no menosprecia esa actitud? Porque Él mismo la provocó. Él no va a menospreciar lo que viene de parte del Padre porque el Padre se lo regaló. Por lo tanto, todo lo que Jesús está hablando a sus discípulos, le está dejando ver cuál es la vida, cuál es la esencia, cuál es el carácter, cuál es la conducta que el mundo debe ver de aquellos que Él transformó. Porque esto nadie puede hacerlo, el estándar es muy alto, el llamado es muy celestial, ninguno podría vivirlo. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Hermanos, eso es imposible.
Nadie es capaz de tomar su cruz y seguir a Cristo negándose a sí mismo cada día. La única manera que eso pueda ser una realidad es que el Espíritu Santo nos capacite para seguirlo. Porque nadie busca la luz, porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La única manera en que el hombre pueda amar la luz es cuando Dios se revela como luz y alumbra en medio de nuestra oscuridad. Pero no algo superficial, es cuando Él alumbra nuestra miseria. Por lo tanto, si nosotros somos cristianos, nuestra vida evidenciará aquello. Nuestra vida lo evidenciará. Nuestros actos demostrarán, por sus frutos los conocerán. Nuestros frutos darán evidencia. Si la obra del Espíritu Santo es una realidad en nosotros, al igual, hermanos míos, como sucede con los no cristianos, su incredulidad dará evidencia que no son cristianos. Su conducta, hermanos míos, dará evidencia que efectivamente ellos no han conocido al Señor. Pero sin embargo, a los que son cristianos, Dios dice, bienaventurados los misericordiosos. Los misericordiosos son bienaventurados. ¿Por qué son bienaventurados? Porque ellos aman la misericordia. Hermanos míos, la misericordia no es una característica del hombre natural. No. Nosotros podemos decir, pero hay personas que son tan pasivas, hay personas que son tan compasivas, personas que ven a alguien mal y se sacan del bolsillo y le dan dinero. Hermanos, esa compasión es una compasión natural. De lo que Jesús está hablando es de la misericordia, que es el resultado de haber recibido misericordia. La misericordia que Jesús está hablando es de poder experimentar el acto mayor de amor y gracia en nuestras vidas y que nuestros ojos empiecen a mirar a través de ese lente. Por eso ninguna bienaventuranza aplica a los hombres naturales. Ninguna. Ninguna de las bienaventuranzas que hemos estudiado aplica a los incrédulos. Aplica a los que no han puesto su fe en Jesucristo, porque este es el supremo bien que solamente Dios reparte a quien Él quiere. Y eso es lo que dice Romanos 9:15, que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, y Él se compadece de quien Él quiere. Por lo tanto, esto es algo que Dios reparte libremente y lo hace con el que Él quiere. Y hermanos míos, ¿por qué digo que no es algo que los hombres naturales pueden hacer? Porque solamente, hermanos míos, aquel que tiene nueva vida, que ha sido impartida por el Espíritu Santo, puede recibir misericordia y puede dar misericordia. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10. Nosotros vamos a ver de que la misericordia siempre está muy de la mano con el amor de Dios y con la gracia de Dios. Nunca son cosas que están separadas, sino siempre están unidas. Si bien son diferentes una de la otra, pero siempre van de la mano. Al igual que la fe y el arrepentimiento, no son lo mismo, pero siempre van de la mano. Mire Juan lo que expresa, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Ustedes me dirán, pero si yo antes de venir a Cristo, antes de ser cristiano, yo amaba a mis hijos, yo amaba a mi familia, yo amaba a personas, pero sin embargo Juan dice que solamente el que ha nacido de Dios ama. Eso quiere decir que nosotros solamente pudimos gustar de un amor natural, pero nunca habíamos gustado del verdadero y auténtico amor que fluye de Dios a través de su Espíritu. Porque así dice el apóstol, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, el amor de Dios refleja que alguien ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él
nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, la misericordia de Dios fluye por causa de su amor. Fue el amor de Dios lo que lo llevó y lo que su corazón se movió a misericordia para con nosotros. Y es el Hijo de Dios finalmente quien se entrega, y es la causa por quien el juicio de Dios no cae sobre nosotros. Por lo tanto, solamente una persona que ha venido a la vida por el Espíritu Santo es una persona que puede tener misericordia. Una persona natural jamás podrá tener misericordia para con otras personas. Y eso es algo que nosotros deberíamos considerar. ¿Por qué? Porque Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este texto retumba en aquellos que Dios ha tenido misericordia. Este es un texto que hace que nuestro corazón se acelere cuando sabemos que estábamos destituidos porque habíamos pecado, pero sin embargo algo hizo Dios, que nos escapamos de esa ira que merecíamos, que nos escapamos del juicio de Dios, porque la misericordia vence al juicio. Y la misericordia del Señor obró en nuestra vida a tal punto que aquellos que estábamos destituidos, ahora nosotros tenemos libre acceso a Dios. Mire lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, díganme que esto que pide Dios, ningún hombre podría darlo. Si Dios no obrara en el corazón del hombre, ningún hombre podría amar justicia. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Solamente sus hijos. ¿Quiénes aman misericordia? Solamente sus hijos. ¿Quiénes se humillan delante de Dios? Solamente aquellos a quienes les ha sido alumbrada su miseria. Ya han venido con lamento, humillados ante Dios. Todo lo que Dios pide, solamente su pueblo puede darlo. No es una característica del hombre natural. Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. A Dios no le interesa tantas cosas que nosotros podamos hacer. Dios nunca ha estado enfatizado en la cantidad de sacrificios que nosotros hagamos. ¿Y saben qué? Hoy día hay muchas iglesias cristianas que todavía hacen largas caminatas. Largas caminatas. Y hacer una caminata, hermanos, en sí no es malo. Pero sin embargo, el significado que le dan a la caminata es un significado de sacrificio. Y que Dios se va a agradar de nuestro sacrificio. Pero sin embargo, Dios dice que Él quiere misericordia y no sacrificio. Él quiere que nuestra vida refleje lo que hemos recibido de Él. Si Él tuvo misericordia de nosotros, nosotros deberíamos manifestar misericordia. Deberíamos ser personas compasivas. Deberíamos ser personas que ponen en acción la compasión que Dios ha tenido de nosotros. Si nosotros no somos personas misericordiosas, ¿saben qué mensaje estamos proclamando? Que nosotros no conocemos nada de lo que es misericordia. Y eso es algo triste, porque cuando nosotros no somos misericordiosos, somos egoístas. El misericordioso no tiene puesta la mirada en él, tiene puesta la mirada en los demás. Y Cristo nunca tuvo puesta la mirada en él. Si Él hubiese tenido puesta la mirada en él, Él no hubiese venido a este mundo. Él no hubiese sido engendrado en el vientre de María. Él no hubiese nacido en un pesebre. Él no hubiese sido escarnecido. Hermanos, Él no hubiese sido escupido. ¿Por qué? Nadie quiere ser escupido, menos el eterno Hijo de Dios. Pero sin embargo, Él siempre miró con ojos de misericordia. Él vino no a buscar lo suyo propio, Él vino a entregarse por su pueblo. Y lo hizo con gozo, lo hizo con alegría. ¿Seremos nosotros, hombres y mujeres, compasivos con alegría? ¿Nos alegraremos de hacer misericordia? De hecho, cuando se habla de los dones y se habla del don de misericordia, dice que el que hace misericordia lo haga con alegría. ¿Se dan cuenta de eso? Hacer misericordia con alegría, ser compasivo con alegría, mirar a los demás siempre de una manera compasiva y no arrogante, no orgulloso.
Porque cuando no miramos por los ojos de la misericordia, nos estamos olvidando que nosotros mismos somos vasos de misericordia. Que si no fuera así, nosotros seríamos esas personas que están preparados para destrucción. Pero por causa de que Él nos preparó como vasos de misericordia, es que podemos gozar de lo que no merecemos. Que podemos disfrutar de algo que no ganamos, de algo que no conseguimos por nuestros méritos. Cuando no miramos por los ojos de misericordia, estamos dándole un mensaje al mundo de que somos unas personas arrogantes, de que solamente hablamos de algo que no vivimos. La misericordia, hermanos míos, dará evidencia, ¿sabe de qué? De que Cristo alumbró nuestra miseria, de que fuimos conducidos a un lamento por nuestro pecado, de que la actitud de humildad en el corazón es una realidad y que nuestra hambre y sed de justicia es una realidad. Todo eso se verá reflejado en ojos de misericordia, en un corazón compasivo. Porque eso es lo que la palabra nos dice. Solamente, hermanos míos, los cristianos, los creyentes, son aquellos que conocen lo que es misericordia. Las personas pueden mencionar esa palabra en sus bocas, pero no conocen lo que es misericordia. Solamente los cristianos son los únicos que saben lo que es esto. ¿Y sabe por qué? Porque solamente los cristianos son el resultado de ella. Porque nunca decayeron tus misericordias. Es que no hemos sido consumidos. Le hago una pregunta. ¿Sabe quiénes son las personas, las únicas que conocen qué es lo que es la misericordia? Son los cristianos. Nadie más en este mundo sabe lo que es misericordia. Y si alguien le pregunta por qué, es porque yo soy el resultado de ella. Yo sé lo que es misericordia porque fue la misericordia la que detuvo lo que yo merecía. Yo merecía castigo, yo merecía juicio, pero el Dios de toda gracia y misericordia lo evitó y me dio lo que yo no merecía. Por lo tanto, hermanos míos, la misericordia en la vida de un creyente no es opcional. La misericordia en la vida de un creyente debe ser una realidad. Una de las cosas que más nos caracterizará como hijos de Dios es que tengamos misericordia, porque la misericordia está muy relacionada también con una palabra que es muy difícil: perdón. El que es misericordioso, perdona. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, solamente los cristianos conocen la misericordia porque ellos han sido sacados de su estado de miseria. Ellos han sido sacados de su estado de desgracia y ahora están disfrutando de una gracia que ellos no merecían. Son los cristianos los que han recibido alivio de sus sufrimientos temporales. Son los cristianos los que han recibido total liberación del sufrimiento eterno. Escuche bien lo que voy a decir ahora. Solamente los cristianos eran hijos de ira, pero ahora son hijos de Dios. Solamente los cristianos eran enemigos, pero ahora son amigos. Solamente los cristianos eran esclavos del diablo, del mundo y de sus deseos pecaminosos, pero ahora son libres. Solamente los cristianos en otro tiempo estaban muertos, pero ahora tienen vida. ¿Será que eso es suficiente para que nuestra vida demuestre misericordia? ¿Será que será opcional que un creyente sea compasivo y que mire a sus semejantes con compasión? Hermanos míos, ¿cuánto de nosotros deberíamos en esta hora arrepentirnos de ser personas que aún carecen de misericordia? Que si bien la misericordia es real en nuestra vida, pero somos personas tan arrogantes y miramos a nuestros semejantes como si en realidad nosotros fuéramos superiores y no los miramos desde el punto de vista que nosotros hemos recibido tanta misericordia, que Dios ha sido tan compasivo con nosotros y que nosotros no actuamos de la misma manera que Dios actuó con nosotros. Y eso lo deja claramente expuesto Efesios 2, capítulo 1 al 7, versículo 1 al 7, cuando dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro camino no era diferente al del mundo, era totalmente igual, éramos hijos de ira lo mismo que los demás, pero Dios, por causa de su gran amor con que nos amó, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos sacó de muerte a vida. Y todo, hermanos míos, lo que hemos venido diciendo hace un momento ha sido manifestado en nosotros en su misericordia. Leamos Tito, capítulo 3,
Tito, capítulo 3, versículo 3 al 7. Mire lo que dice. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho de alguien, qué insensato, qué rebelde, qué extraviado está? ¿Cómo puede vivir así? Pero sin embargo el apóstol le dice a Tito, Tito, no te olvides que nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Oye, pero ¿cómo ese hermano, cómo esa hermana puede tener ese problema? ¿Cómo esa persona puede luchar con esa cosa, con ese pecado? Él dice, nosotros también éramos iguales, viviendo en malicia y en envidia. ¿No nos caracteriza todo esto, hermanos? ¿No vivíamos en malicia? ¿Ninguno de nosotros jamás ha experimentado la envidia? Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero aquí está la gran diferencia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y escuche esto, grábeselo en su corazón. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Fue su misericordia la que obró en nuestra salvación, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, palabras que deben retumbar en nuestra vida: misericordia, su gracia, su gran amor, su bondad. Y es precisamente lo que Jesús está diciendo, que esta cualidad de Dios, este atributo de Dios que obró a favor de nuestras vidas, también debería ser algo que se manifiesta en nosotros. Porque una persona que ha sido librado de su miseria absoluta, una persona que ha visto cómo la mano de Dios lo ha sostenido, le ha perdonado y le ha guiado, le ha amado, solo esta persona conoce en verdad lo que es misericordia. Ninguna otra persona conocerá, a pesar que naturalmente, aparentemente, hay personas que pueden mostrar cierta compasión o misericordia, como el apóstol Pablo dice en Hechos. Quiero que veamos cómo el apóstol Pablo lo menciona. En Hechos, capítulo 28, versículo 2. Tratándose de cuando el apóstol Pablo llega a tierra después de que naufraga en un viaje que él tiene. Dice, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Eso quiere decir que una persona natural que no conoce al Señor no va a tener ninguna obra de humanidad. Jesús dice, vosotros siendo malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos. Eso quiere decir que una persona que no es creyente, que no es un cristiano, también manifestará obras humanitarias, obras de caridad, pero sin embargo no es la misericordia de la que nuestro texto está hablando, porque esta misericordia solamente brota de un corazón agradecido con Dios. Y es por eso que muestra misericordia para con su prójimo. Es por eso que se muestra amigable, siente compasión y está dispuesto a invertir de su vida para poder llegar a obrar en la vida de los demás. Y normalmente las personas, cuando hablan de misericordia, normalmente lo ven a la hora de dar limosna. Hermanos, esa es la parte principal, en lo más pequeño de la misericordia. Una de las cosas que normalmente no estamos dispuestos a dar es tiempo. ¿O no es así? Porque el tiempo vale oro. El tiempo es algo muy apreciado. Fácilmente una persona podría meterse la mano al bolsillo y dar limosna a una persona, pero difícilmente alguien puede apartar tiempo para otra persona, para ayudarlo, para guiarlo, para socorrerlo. Eso es algo muy complejo. Pero sin embargo es algo que debería ser una realidad en nosotros. ¿Por qué? Porque es esta clase de persona que el Señor Jesucristo dice que es bienaventurada.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No es como el ejemplo de la parábola de los dos deudores. ¿Se acuerdan de esa parábola? Dos deudores, uno le debía algo al rey, impagable, y el rey, ¿qué hizo con él? Hizo misericordia. ¿Qué se esperaba que hiciera él con su consiervo, que le debía un monto mucho menor? Lo que se esperaba es que él tuviera de él misericordia, pero sin embargo, eso se demuestra. Jesús da a entender que en realidad los hombres no serán misericordiosos a menos que aprecien lo que Dios hizo por ellos. La única manera que nosotros podamos ser misericordiosos es que tengamos en alta estima el perdón de Dios. ¿Y saben qué? La palabra es clara. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia cristiana de hoy, de los cristianos? Es que piensan que se le perdonó así. Así. Es por eso que no apreciamos el perdón de Dios. Es por eso que no apreciamos su gracia y su misericordia, porque sentimos que no éramos tan malos. Cuando en realidad reconocemos que nuestros pecados eran dignos de una muerte eterna, es ahí recién que vamos a apreciar la misericordia y no vamos a estar dispuestos a exigir justicia cuando nosotros recibimos misericordia. Dios no demandó justicia de nosotros, hermanos. Él tuvo de nosotros misericordia. Primero es la justicia, luego la misericordia. Hambre y sed de justicia, justicia satisfecha. Ahora Dios tiene de nosotros misericordia. Y esa misericordia Dios también espera que su pueblo la manifieste, porque esa misericordia evidenciará que todo lo anterior es una realidad en nuestra vida. Una persona sin compasión por los demás, una persona que camina sin los ojos de misericordia, podemos hablar sin ningún problema que es una persona que no ha conocido a Dios. Que no ha conocido a Dios. Y eso está en Mateo 18. Versículo 21 al 35, si lo quieren leer completamente, porque les será muy útil. Y nuestro texto no solamente menciona que son bienaventurados los misericordiosos, sino que también menciona porque ellos alcanzarán misericordia. Y este es el motivo, es la razón de esta bienaventuranza. Ellos disfrutarán de misericordia. Pero sin embargo, antes de que avancemos con esto, hermanos míos, creo que es muy importante que nosotros podamos considerar un error que es muy común, inclusive en el círculo cristiano, donde dice que necesitamos hacer misericordia para que recibamos misericordia. Que la misericordia del Señor parece estar condicionada a nuestras obras de misericordia. Pero una pregunta que ustedes háganse en su corazón, porque yo la voy a responder ahora. Pero sin embargo, todo lo que venimos diciendo hacia atrás, ¿no es misericordia? Que Dios haya alumbrado nuestra miseria, nos haya conducido a un lamento, haya puesto en nosotros una actitud humilde, haya puesto hambre y sed de justicia. ¿No es eso misericordia? Que estemos en ese estado no es misericordia. Claro que es misericordia. Por lo tanto, hermanos míos, si leemos ese texto aislado, sacaremos de contexto la bienaventuranza de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es igual que cuando sacamos de contexto lo que dice en Mateo 6, versículo 12, si no me equivoco, cuando Jesús les enseña la oración al Padre Nuestro, del Padre Nuestro. Cuando dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si en realidad nuestra deuda está condicionada a como nosotros perdonamos, ninguno tendría perdón. Porque ninguno de nosotros perdona como debería perdonar. Si nosotros en realidad, Señor, perdóname como yo perdono, de verdad que es el peor negocio que podemos hacer. Porque una de las cosas que al ser humano le cuesta, aún siendo hijo de Dios, es perdonar. De hecho, Pedro le dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7. No, 70 veces 7. Misericordia, Pedro. Misericordia, eso es misericordia. Entonces, leamos Efesios. Ese lo leímos, pero capítulo 2, versículo 4 al 7, cuando nos habla claramente de que nosotros en otro tiempo estábamos muertos, pero sin embargo ahora su misericordia, Él es rico en misericordia. Él, hermanos, no solamente tiene misericordia, sino que Él es rico
en misericordia. ¿Y por qué somos bienaventurados? No porque solamente la alcanzaremos, sino porque ya hemos alcanzado misericordia. Ya hemos alcanzado la misericordia del Señor. Podemos decir nosotros entonces que esa misericordia ya es una realidad. La misericordia que Dios promete como bienaventuranza no solamente es algo que alcanzamos siendo misericordiosos, sino que es algo que ya hemos alcanzado. Y la única forma de ver que esto es cierto es cuando nosotros vemos en el diario vivir de esa persona que dice que ha alcanzado misericordia, se refleje en la manera como él tiene de otros misericordia. Porque si alguien se ha visto pobre, si alguien ha visto su propio pecado en su vida, ya ha llorado por causa de su pecado y sabe que él no tiene ningún derecho delante de Dios, si ha tenido hambre y sed de justicia y Dios lo ha saciado, entonces la consecuencia será de que él será un hombre o una mujer que tenga actitud de misericordia. El que ha alcanzado misericordia, amará misericordia. Será alguien dispuesto a hacer misericordia, porque Dios ha tenido de él misericordia. Vamos a leer Lucas, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 25 al 37. Cuando vean sus Biblias van a saber automáticamente qué es lo que van a leer. El buen samaritano lleva un título. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Una de las cosas que nosotros vemos principalmente aquí es que quien le hace esta pregunta al Señor es un intérprete de la ley. Es un hombre que no solamente conoce la ley, sino que la interpreta. Es un hombre, hermanos, erudito, pero sin embargo deja entrever solamente sus ambiciones egoístas. Él no se acerca a Jesús porque en realidad tiene verdaderas intenciones de conocer cuál es el camino hacia el cielo. Él solamente quiere un pasaje al cielo. Él solamente quiere saber qué hay que hacer, no qué hay que ser. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Qué hay que hacer? Es una de las cosas que está marcada normalmente en nosotros. ¿Y qué hay que hacer? No, hermanos. Lo que en realidad aquí necesitamos es que Dios haga una obra para que en realidad seamos. Y él le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, prácticamente, ¿no has entendido lo que lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Se lo sabía de memoria y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús empieza a relatar toda la historia del buen samaritano que nosotros conocemos. Pero sin embargo, hermanos míos, una de las cosas que quiero enfatizar, al igual que al principio, es que Jesús, cuando ejemplifica estas 3 personas que pasan delante de esta persona que está tirada en el camino, principalmente nombra 2 personas. De esas 2 personas se espera que el conocimiento que tienen lo apliquen. Eso da a entender que cuando ellos pasan de largo,
que solamente tienen todo lo que han aprendido aquí, solamente en su mente. Solamente es mero conocimiento y es una profesión de labios. Pero sin embargo Jesús le dice, pero sin embargo hay un samaritano en la parábola, que al parecer un samaritano quizás no tiene el nivel de intelecto, el nivel de capacidad, de comprensión que ellos, porque ellos son judíos, el otro es un vil samaritano. Pero sin embargo Jesús le está dando a entender que en el samaritano había ocurrido algo que en ellos no. En el samaritano pasó algo que en ellos no. No sé si ustedes se dieron cuenta. No dice que el samaritano tuvo misericordia. Dice que el samaritano fue movido a misericordia. ¿Sabe quién nos mueve a misericordia? Es Dios a través de su Espíritu. Por eso que ninguna persona natural incrédula jamás conocerá lo que es la verdadera misericordia. Es algo que solamente se produce en aquellos que han experimentado misericordia de parte del Señor. Y mire, me encanta esto. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas. Yo digo, el Señor aquí de verdad que es extraordinario. No solamente está relatando lo que hace el samaritano, sino que está relatando lo que Él hizo con nosotros. ¿Qué es lo que hizo primero? Vendó sus heridas. El pecado nos tenía destruido, al igual que ese hombre. Pero ¿sabe lo que Él hizo? Nos dijo, oh, qué hediondo, qué putrefacto. Él se inclinó, metió su mano, así lo dice Isaías, que Él mete su mano en el lodo cenagoso. Él es el único que se remanga y mete su mano donde nadie la metería. Él la metió y dice que curó sus heridas con aceite y con vino. No tengo que explicarle lo que es el vino. Y poniéndole en su cabalgadura. ¿Con qué fuimos vestidos nosotros? Con su justicia. Y él dice que el samaritano no simplemente lo dejó ahí, lo vendó. Él se bajó de su cabalgadura y lo puso a él. Él estuvo en el suelo que estaba el samaritano, perdón, el que estaba tirado, y el samaritano puso al que estaba en el suelo en su cabalgadura. Y dígame que Cristo no hizo ese intercambio con nosotros. Él nos sacó de la miseria y Él se hizo maldito y fue clavado en una cruz para que nosotros pudiéramos experimentar la bendición. Dice, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Yo no quiero espiritualizar nada de lo que estoy leyendo. De verdad que no, pero me es imposible no poder imaginarme todo esto. Cómo Cristo nos pilló a nosotros en las condiciones que estábamos. Él curó nuestras heridas. Él nos dio una justicia que no nos correspondía, que no era nuestra. Y hoy día estamos aquí al cuidado de Él. Díganme que no es así. Hoy día estamos aquí en un lugar donde somos cuidados por Él. Somos asistidos por Él. Y Él dice esto. No solamente lo pone ante el mesonero, sino que le dice, cuídamele. Cuídalo. No lo despreocupes. Porque lo traje yo, cuídalo. Y todo lo que gastes de más, esto es extraordinario, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Saben? Es el que quien asegura nuestra estancia en esta vida. Y quién es el que nos dice, no se preocupen, si hay algo que pagar, yo lo pago cuando regrese. Él es el que asegura nuestro transitar en esta vida. Y Él dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces el intérprete no era tan necio. Él claramente dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Es simple. Si en realidad tú quieres ser un ciudadano del reino, los ciudadanos del reino se caracterizan por ser hombres y mujeres misericordiosos, que no simplemente ven a una persona y pasan de largo. Que no simplemente ven a alguien que se está perdiendo y pasan de largo. Él sabe que el mejor bien que le podemos hacer a una persona es presentarle a Cristo. No podemos pasar de largo. No podemos nosotros ignorar que el mayor acto de misericordia que podemos hacer es dedicar unos minutos y compartir a Cristo. Él fue movido a misericordia y nosotros también somos movidos a misericordia. Y no solamente, hermanos míos, esa promesa es que ya hemos alcanzado misericordia, sino que las alcanzaremos también cuando el Señor venga. Mire lo que dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo.
Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16 al 18, dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. El apóstol Pablo no solamente habla de la misericordia en esta vida que experimentaremos como resultado también de esa misericordia que damos, porque cuando nosotros damos misericordia, también disfrutaremos aún más de la misericordia que Dios nos da. Pero sin embargo, el apóstol Pablo dice que no solamente en esta vida, sino que un día, hermanos míos, nosotros disfrutaremos de una misericordia eterna en la presencia del Señor. Y eso es lo que dice el rey David en Salmos 23, versículo 6, cuando dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en su casa moraré por largos días. Es así lo que dice el rey David. Él sabe algo, que él no sigue la misericordia lo sigue a él. Y el bien y la misericordia me seguirán, hermanos. Cuando Dios determinó hacernos vasos de misericordia, esa misericordia no se apartará de nosotros. Y esa misericordia debería ser lo que nos representa ante el mundo. Personas compasivas en acción, no simplemente pensar, no simplemente meditar, sino misericordia en acción, en todas las áreas de nuestras vidas. Que Dios nos ayude para que nos arrepintamos por nuestra falta de misericordia, por nuestra falta de compasión, por nuestro egoísmo, porque hemos pensado mucho tiempo en nosotros mismos y no hemos pensado cómo hacerle bien a nuestro prójimo. No nos hemos detenido en poder mirarlos con ojos de misericordia. Más bien, solamente críticas han salido de nuestra boca. Hermanos, la misericordia no critica, la misericordia se compadece. Cuando ves a alguien obrando tal mal, en vez de enfadarte con él, deberías ser compasivo y deberías desear que la misericordia que te alcanzó a ti, lo alcance también a él. Y es lo que decíamos algunos días. Nosotros pedimos misericordia para nosotros, pero pedimos justicia para el resto. Eso no es lo que Dios nos demanda ahora. Dios dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ellos disfrutarán de misericordia. No tengamos la misma reacción de David y no seamos cegados por nuestro pecado cuando él peca y no es capaz de ver que él es tan miserable como la persona que le expone Natán en lo que él le relata. Él puede ver fácilmente que el tal es digno de muerte, pero él no puede ver que el digno de muerte es él. Y a nosotros nos pasa muchas veces eso. Podemos dictar sentencia para otras personas, pero podemos dictar fácilmente misericordias para nosotros. Que esta palabra redarguya nuestro corazón y que podamos pensar que si nosotros somos objetos de misericordia, si nosotros somos el resultado de su misericordia, lo que debería fluir de nosotros hacia las demás personas no es otra cosa que misericordia, compasión, ojos compasivos, hermanos. Es algo que debería ser una realidad en nosotros. Así debemos entender, hermanos, que los que son misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia, porque fue solamente la bondad del Señor que a nosotros nos condujo al arrepentimiento. No fue otra cosa. Así que, hermanos míos, los cristianos son todos aquellos que han recibido misericordia de Dios y por lo tanto son misericordiosos. Son los que han sido perdonados y por eso perdonan a los demás. Y quiero, hermanos míos, tomar prestado de Martyn Lloyd-Jones unas preguntas que él hizo hace muchos años atrás cuando él predicaba y que me pareció muy interesante tomarlas prestadas. Él hizo estas preguntas a su audiencia. Dijo: ¿eres tú misericordioso? ¿Tienes compasión por los pecadores, aun cuando te ofenden? ¿Tienes compasión de las víctimas del diablo, del mundo y de la carne? Y finalmente terminó preguntando esto: ¿realmente tú eres cristiano? Eso fue lo que preguntó Martyn Lloyd-Jones. Y él dijo: si las respuestas a las preguntas anteriores son negativas,
probablemente no eres un verdadero creyente. Y si necesitas implorar la gracia de Dios, que te dé vida nueva, que te muestre su misericordia y te enseñe a ser misericordioso. Y solo entonces serás dichoso y muy feliz. Porque, hermanos míos, el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y si las respuestas son afirmativas, gózate en Dios. Dale gracias por su misericordia y por el supremo bien que te ha hecho, y aprende a usar de misericordia con los demás hasta el día que halles misericordia al lado del Señor, cuando Él venga. Eso fue lo que Él mencionó en uno de sus sermones que Él hizo hace muchos años atrás. Por lo tanto, hermanos míos, creo que nosotros debemos meditar en estas preguntas. Las preguntas no son hechas para que ninguno responda a voz en cuello. Es simplemente para que nosotros meditemos si estas preguntas que Él hizo hace tantos años atrás, en este día también, pidiéndole prestadas estas preguntas, nosotros podamos meditar en ellas con sinceridad y podamos nosotros reconocer la obra gloriosa que Dios hizo en nuestras vidas. Pongámonos en pie. Vamos a orar. Padre, una vez más, Señor, vamos ante usted en oración, Dios mío, y reconocemos, Señor, cuánta verdad había en las palabras de David, cuando él dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Padre mío, porque creemos que tanto hoy día como en las semanas anteriores que usted nos ha permitido, Dios mío, ante este sermón del monte, hemos sido alumbrados, Señor. Nuestra miseria ha sido alumbrada. La realidad, Señor, de nuestra condición ha sido alumbrada. Pero, Señor, nos gozamos y nos maravillamos porque, Dios mío, usted no solamente alumbró, sino que nos condujo al arrepentimiento. Usted provocó en nosotros una actitud humilde que antes no existía. Señor, y usted nos llevó a tener un hambre y sed de justicia y hemos sido saciados con Cristo, el pan del cielo, Señor. Realidades que antes, Dios mío, no eran para nosotros, pero sin embargo hoy día podemos disfrutar. Y te rogamos, Señor, que estas cosas sigan siendo una realidad en nosotros y que cada día seamos conducidos a un arrepentimiento más profundo, a un arrepentimiento más genuino, Señor, porque seríamos miserables si dijéramos que no necesitamos arrepentirnos. Necesitamos reconocer cuán distantes estamos de esa misericordia que nosotros hemos recibido. Cuánto gozo trajo para nosotros tu misericordia, pero nosotros no estamos siendo lo misericordioso que usted ha sido con nosotros. Por eso, Dios mío, te pedimos que esta palabra que ha alumbrado nuestro corazón nos capacite para poder mostrarle al mundo que tú has sido misericordioso y que tu misericordia es una realidad en nuestra vida, que nosotros somos los perdonados, Señor, nosotros somos los salvados, nosotros somos aquellos que disfrutamos de cosas que no merecíamos. Señor, nosotros somos aquellos que nuestros pecados han sido distanciados de nosotros como el oriente del occidente y que han sido sepultados en lo profundo del mar. Señor, que ese sea nuestro testimonio de ahora en adelante, hombres y mujeres compasivos, porque usted ha sido con nosotros compasivo, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y confiamos, Señor, que su Espíritu nos seguirá guiando de ahora ya hasta el último suspiro que demos en esta tierra, porque se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.